El otro día estuvimos con Gustavo y me dijo, tengo un número que te va a llamar la atención y que tiene que ver con la economía y el empleo en Santa Fe, pero hasta marzo, hasta antes de la pandemia. ¿Y por qué es interesante mirar marzo, Connie? Porque permite ver el indicador que va a venir después. Porque este dato es del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e involucra hasta el mes de marzo. Ujú. Esto significa que no todos los problemas vinieron después de la pandemia. Ya Santa Fe tenía dificultades cuando todavía no estaba la cuarentena instalada en la ciudad. Fíjese, dicen algunas fuentes que se ha perdido cerca de un millón de personas en estos 3 meses de cuarentena. En todo el país. Aproximadamente en todo el país. 1.192.274 trabajadores registrados había en el mes de marzo de 2020. Ujú. Según el Ministerio de Trabajo, hubo una merma de 1,7% a marzo de 2019 Ujú. y una caída de 0,9% a febrero. Es decir, lo que el peronismo o el kirchnerismo dirá que es el rezago de la era Macri, generó desde diciembre a marzo, en esos 4 meses, una caída importante, casi 100.000, 150.000 trabajadores en todo el país en los primeros 4 meses. Lo que muestra una caída más que importante a la hora de evaluar el comportamiento del empleo en Argentina. Ujú. Pero si uno mira, bueno, yo tengo los indicadores, cuántos trabajadores registrados había del sector privado, 5.981.000, cuántos asalariados públicos, 3.001.178. Otro indicador para mirar, hay un trabajador público por cada 2 trabajadores privados, que Ujú. es realmente muy alto. Y si a esto se le suma los monotributistas, los que trabajan en casas particulares y demás, vemos que el empleo registrado, vulnerable, no estamos hablando del empleo no registrado, el informal, sino el registrado vulnerable, los que están en casa particular y no están le pagan una parte en negro, los autónomos, los que tienen monotributo social, vemos que también hay cada un trabajador mal remunerado por cada 2 trabajadores en blanco bien remunerado. Es decir, que Ujú. hay 2 trabajadores, uno público y uno mal remunerado por cada 2 trabajadores públicos registrados. La verdad que Argentina empieza a tener serios problemas. Pero cuando uno mira el indicador de marzo, por ejemplo, y dice, a ver, ¿cómo se han comportado los sectores? Cayó 3,17 el sector asalariado privado, cayó 2,46 el de casas particulares, 9,47 los autónomos, 1,3 los monotributistas. Vemos que en realidad el sector público creció 1,36. De diciembre a marzo sumó 42.779 trabajadores. Según datos oficiales, vemos que cuando todo el empleo privado cae en la Argentina, el empleo público sigue creciendo, con esta condición que tenemos ahora, ¿no? Ujú. Bueno, que yo ya lo había adelantado, que el aguinaldo iba a ser muy complicado, ya anunció el gobierno que no iba a poder pagarlo en forma íntegra, lo va a pagar en cuotas y demás, todas estas complicaciones que estamos viendo. Vemos que Santa Fe, ¿me escucha? Sí. Sí. Vemos que Santa Fe, que tenía trabajadores registrados privados, 486.844 a marzo, ya cayó 2,85. Es decir, cayó cerca de 9.000 trabajadores menos privados registrados, es decir, lo más genuino, lo más sano, Ujú. entre diciembre y marzo. Es decir, esta caída, que seguramente cuando se aparezca el próximo dato, allá por septiembre, octubre, porque no creo que antes se dé a conocer, porque hoy es muy difícil saber cuántos trabajadores se ha perdido, el 8,14%, que es la participación que tiene Santa Fe en el trabajo registrado privado, tuvo una fuerte merma, casi el 3% en los primeros 4 meses. Pero Y esto lo hablaba. pero que estoy confundido con los números. En términos generales, ¿cuánto se perdió, digamos, de empleo hasta marzo ¿En Santa Fe o a nivel nacional? en Santa Fe? 3%, 3% del empleo. 2,9%. 2,9% Del empleo, del empleo privado registrado. Esa fue la caída medida marzo 2020, marzo 2019. Ujú. Y seguramente ahí tendremos que mirar lo que ha sido el comportamiento de algunos sectores importantes, como puede ser la construcción, que
la actividad, alguna actividad metalmecánica que ya venía sufriendo importantes mermas en la primera parte del año, y eso fue generando, bueno, que Santa Fe haya sido uno de los más altos en la caída de trabajadores privados. ¿Por qué digo esto que ya parece viejo, no? Uno cuando mira marzo dice, bueno, ya está, fue marzo. Seguramente fue la crisis de Macri, que probablemente haya tenido razón. Recordemos que Argentina está en una actividad económica descendente hace 9 años, no hace 4. Ujú. Y diríamos, bueno, ¿cuánto será la crisis si, por ejemplo, algunas instituciones o algunas mediciones hablan de 900.000 puestos perdidos privados en el país, marzo, abril, mayo? Ujú. Ya no contemos junio porque estamos a mediados del mes. Si tenemos cerca de 1 millón de trabajadores menos, la verdad que estamos viendo que cuando conozcamos el próximo indicador, si como se dice, Argentina va a tener una caída del 10% de su producto, del 12%, bueno, hoy Standard Morgan dijo que será del 8%, Moody's dijo que será del 8%, pongamos que sea el 10% que Argentina pierda. ¿Cuántos puestos de trabajo habremos perdido en el sector privado genuino cuando vemos que el sector público sigue creciendo? Si la verdad que estamos, y esos son datos oficiales, vemos que el Estado no ha perdido, por el contrario, el Estado ha mantenido, hasta pudo haber incrementado parte de sus recursos, de sus nóminas de trabajadores, y vemos un fuerte descenso de la actividad privada cuando hay sectores que no reactivan, que todavía no se reacomodan, incluso aquellos sectores que habían tenido una buena performance a comienzo de la cuarentena, como son el alimento o algunos sectores esenciales, hoy han vuelto a mostrar una caída fuerte en el mes de mayo, producto de que la gente volvió a tener un comportamiento recesivo, contractivo a la hora del consumo. Está mostrando que estamos atravesando un escenario muy difícil. Si esto se mediría hoy, yo no tengo dudas que la caída de marzo de mayo de 2020 a mayo de 2019 en Santa Fe estaría cerca del 7 u 8% de los trabajadores, es decir, cerca de 40.000, 50.000 trabajadores. Y en la medida que la cuarentena se mantenga y que que estas actividades todavía no encuentren la salida a su desarrollo económico, estamos viendo que al final de septiembre, octubre vamos a estar perdiendo en Santa Fe entre el 12 y el 15% de los trabajadores registrados. Sí, realmente es preocupante para mirar a futuro, ¿no? Estaba tratando de ver los últimos números de la cantidad de empleo y qué significa, pero no hay estadísticas oficiales. No hay nada. No, y de las estadísticas lo que sí se estima que este año... Perdón, de las estadísticas que estás hablando es solo el trabajo en blanco, ¿no? No el trabajo en negro. Sí. No, el trabajo informal es el 50% de la actividad económica, que eso no cuenta porque no está en ningún lado. Y esos son los que han tenido grandes problemas para acceder a la asistencia del Estado en estos momentos, ¿no? Que no tienen ninguna cuenta en el ANSES, no están bancarizados, son los trabajadores que sacian la diaria, los que changuean, los que tienen una carpintería, los que tienen los que son plomeros y demás, los que no tienen posibilidad de ingresar en el circuito formal de la economía. Por eso digo, se estima que este año Argentina va a perder 40.000, el sector privado, ¿no? 40.000 millones de dólares. Esta es la caída de si medimos el 10% del Producto Bruto Interno. Entonces pensemos en economías pujantes como son la santafesina, la cordobesa, que básicamente están atravesados por sectores muy dinámicos, como son la metalmecánica, sectores del agro, la agroindustria. Realmente si se mantiene esta tendencia, insisto, que son números oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación, vamos a ver que nos vamos a encontrar al final de la cuarentena, que ojalá llegue algún día, con una dificultad muy grande en virtud de lo que significa volver a recuperar esa fuente de trabajo, ¿no? Esto me pareció interesante mostrárselo. Sí, y además quiero ver los números, de verdad es un dato muy preocupante, estamos hablando del 2,9 desde el año pasado hasta marzo de este año, sin tener en cuenta la pandemia. Estoy pensando que es más de 12.000, 15.000 empleos privados seguro, el 2,9. Sí. Si uno suma los trabajadores registrados genuinos, los privados, si uno por ejemplo, la cantidad de personal de casas particulares que han perdido el empleo en este tiempo ha sido dramático. La gente estaba en su casa y no lo necesitaba y directamente los daba de baja con la promesa de cumplir. Cuando uno camina por la calle, la verdad hoy no ve qué negocio está abierto y qué no, cuál se va a recuperar y cuál no.
cuando sabemos que muchos de esos negocios no van a aparecer como independientes autónomos. El dato alarmante de que casi el 50% del empresario no pagó el mes pasado los aportes patronales, no le pagó a la FIP el correspondiente a las contribuciones patronales que le corresponde, es un indicador claro de que la actividad está hoy en un franco descenso y que no puede estar cumpliendo con la jubilación de su empleado, que la jubilación es un salario diferido, es algo que yo estoy pagando, es un salario que le corresponderá cobrar dentro de algunos años cuando se jubile. Entonces, estemos atentos, simplemente se lo remarqué el otro día porque es interesante ver que Santa Fe va a tener problemas fuertes con la pandemia, pero que ya venía con esta situación compleja. Sí, ya venía y eso también caída. lo marca el ICAFE, que es el indicador de actividad económica de la Bolsa de Comercio, que es un indicador muy interesante, también muestra esta caída en los distintos rubros. Así que estemos atentos, Connie, nada más que simplemente era alertar sobre estos números y que también sepa el gobierno cuando los identifica que una parte de la caída fuerte será por la cuarentena, por la pandemia, y otra parte ya venía de antes, una situación recesiva compleja.